muchos socios que quieras tener, no puedes tener siempre muchos más socios. Entonces hay que buscar alternativas, hay que buscar otras fuentes de ingresos que nos den más recursos, ¿vale? Y evidentemente eso sería la cantidad de producción diaria y la relación con la cantidad de recursos utilizados. Es decir, para yo generar ingresos, para yo aumentar mis socios o para yo incrementar mis servicios, mis ingresos, ¿qué recursos utilizo? Claro, ¿qué pasa entonces en nuestro sector? ¿O qué ha pasado en nuestro sector para ser más productivos? Entre comillas, que hemos reducido los recursos. Y entonces esa variable ha subido. Por eso en España ahora, luego veréis una tabla, la tasa de productividad, aunque en general es mucho más diferente que la del resto de Europa, ha subido estos últimos años. ¿Sabéis por qué? Porque se han bajado los recursos. ¿Vale? Se han bajado los costes salariales, se han bajado las horas de trabajo porque hay menos empleados. Ojo, que luego si lo analizas unitariamente sí que los empleados trabajan más. Pero bueno, eso es un poco la tendencia. Con lo cual, la relación entre lo que yo produzco o lo que yo ingreso y la relación de los recursos que utilizo es lo que me va a decir si soy más productivo o no. Esto es la teoría clásica, ¿de acuerdo? Luego tenéis aquí varios indicadores que son de macroeconomía, los conocéis, son más macroeconómicos, pero que también los podemos utilizar en la micro, en la economía de empresa. Como el PAR, que sería la productividad aparente del trabajo. Esto es el modelo de Solow de los años 50-60 y es el que más se utiliza, que tú lo que haces es medir la cantidad de producción, esta parte de aquí, por la unidad de trabajo, por lo que el personal produce, ¿vale? Pero esto es un poco limitado porque hay muchos otros factores. Y eso es lo que nos dice el PAF, que es un poco un indicador más actual, más moderno. El PAF nos dice que la cantidad de producción se basará o estará relacionada con las horas de trabajo, con los trabajadores que utilizo, con la tecnología que utilizo y con la calidad de ese trabajo, etc. O sea, que en función de los recursos que yo invierta, podré obtener mayor productividad. Y esto nos toca de lleno, porque evidentemente la tecnología que estamos aplicando hoy en día en los centros de fitness, y un poco también yo voy a lanzar una propuesta para que la utilicemos, nos ha ayudado muchísimo a mejorar. De hecho, antes hablábamos de cátedra de ciclo indoor, antes hablábamos de trabajadores, y bueno, ya sabéis que ya es que todo es virtual, ¿verdad? Con lo cual, la figura un poco del trabajador, pues en este factor de aquí queda muy reducida. Entonces, bueno, aquí entraríamos en una espiral de debate muy interesante, que en el sector también se está produciendo, aparte de que el precio sea la única herramienta para ser más productivos, ¿no? Bajo el precio y punto. Luego veríamos si los resultados son los mismos. Si realmente eso me ayuda a conseguir más socios, ¿no? Y una tercera variable serían los costes laborales, es decir, el coste laboral medio que yo tengo por la productividad aparente del trabajo, por esta parte de aquí. Es decir, en función de esos costes laborales yo voy a ser más productivo o no. Y ahora también se nos presenta un debate interesante que no sé si lo estáis ya utilizando en vuestros centros, que es el modelo de contratación o el modelo laboral que aplicáis en vuestros centros, ¿vale? Sabéis que hasta ahora el modelo laboral siempre ha sido la contratación, bueno, o por horas en algunos casos, pero ya últimamente sí que se hacía la contratación, digamos, completa, ¿vale? 40 horas, tú cobras un sueldo y ahí se queda la historia, ¿sí o no? ¿Cuántos utilizáis este modelo? Que levanten la mano, por favor. El modelo este de contratación. Vale, ¿cuántos utilizáis el modelo de contratación basado en la productividad o en el cumplir una serie de objetivos en base a nuestros empleados? Que levanten la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Quién tiene entrenadores personales? Que levanten la mano, por favor. ¿Quién tenéis entrenadores personales en vuestros centros? Vale, ¿cómo le pagáis? Vale, pues ahí utilizarías una fórmula mixta que también es viable. Es verdad, la tercera pregunta. ¿Quién utiliza la fórmula mixta? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4. Vale, pero ya empezamos un poco a ver. Pues eso es un debate que se está planteando ahora. Es decir, ¿qué hago? ¿Contrato a la gente 40 horas, pago 1000 euros o le pago 600 y ya veremos qué pasa? O lo que hago es intentar marcarle una serie de tareas, objetivos, funciones y demás y en función de esos resultados yo le pago. ¿Vale? Seguro que en el mercado de la publicidad lo tenéis muy claro este sistema. Y en general en todo el mercado. En todos los mercados, si os fijáis y miráis a los lados, en todos los mercados funcionan así. Tú cumples objetivos, tú produces, tú cobras. Y si llegas a objetivos mayores, vas a cobrar más. Pero bueno, no, nosotros somos especiales en este aspecto, ¿vale? Eso es un tema que luego hablaremos como una herramienta. Claro, en función de esa productividad vamos a ser más competitivos. ¿Y qué significa competitividad? La competitividad significa cómo tú te relacionas
a nivel macroeconómico con otros países, por eso se habla si España es competitiva o no, pero a nivel micro, si tú eres competitivo en frente a otras empresas. Y eso nos lo va a dar los índices de productividad. Si yo puedo bajar costes, voy a ser más competitivo. Ojo, eficiencia, ¿eh? Si yo puedo mejorar los precios por el valor que yo ofrezco, puedo ser más competitivo. Esto sería un poco la variable. ¿Ok? Más o menos, así, muy rápido, ¿eh? Porque esto de la productividad también, teóricamente, tiene mucha tela. Yo os recomiendo que, bueno, que investiguéis un poquito más, que veáis algo de bibliografía que os podrá ayudar a entender el concepto. Pero más o menos este sería el tema. Y el tema es ese. ¿Qué recursos utilizo para obtener más ingresos o obtener mejores resultados en mi empresa? ¿Vale? Aquí tenéis gráficas de lo que os decía, el PIB en España. Bueno, veis que hasta el 2007-2008 pues, vino la crisis, ¿no? Y todo iba muy bien hasta que empezaron los problemas. Y evidentemente la productividad laboral sí que empezó a subir, pero ya os digo, porque se hicieron una serie de cambios estructurales que han ayudado a eso. Pero no significa que después el crecimiento haya sido mejor o peor. Ahora, bueno, parece o se identifica como que parece que puede empezar a ser esto más productivo, ¿no? ¿Cómo os van los gimnasios? ¿Vais mejor que hace un año? Que levanten las manos los que van mejor. Que levanten la mano alta, que no vemos. Que levanten la mano los que van peor. Uno. Bueno, es que Burgos ya sabes que allá hace mucho frío. ¿Algo más? Más o menos igual. ¿El resto? Muy bien, algún dato más. Fijaros también alguna comparativa entre el índice de productividad por trabajo y que España, insisto, estamos en este aspecto bastante diferenciados de nuestros máximos competidores europeos, incluso de Estados Unidos. Me parece interesante el dato de Irlanda, cómo ha crecido en esa productividad y cómo ha sabido hacer, ¿no? La cuestión es, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. Esto lo dice Krugman, que es un experto en productividad, ¿no? Es decir, que quizá nos parece, o creemos entender, que ser productivos a priori no lo es más importante, ¿no? Pero sí que es verdad que a largo plazo, el ser más productivo, seguir creciendo, por eso que os decía antes yo, de que tenemos un techo y un límite, pues tenemos que trabajar en ello. Lo que pasa es que en España pues todavía nos va a costar este concepto y esta idea de productividad. O sea, nos costaría bastante que a un monitor o a un técnico tú le dijeras, mira, tú vas a cobrar en función de tu productividad o tú vas a cobrar en función de tus objetivos que cumplas. ¿Lo veis viable esto en el sector? No. ¿Y que se pague el autónomo? Se está cambiando. Pero esto es un tema que os planteo. O sea, es decir, ¿creéis viable o veis posible o viable? Bueno, no sé si nos va a quedar otra, ¿no? No sé si no nos va a quedar otra. Que yo también lo digo mucho a alumnos que tengo por aquí y se lo comento. O sea, el hecho de decir, bueno, tú vas a tener vacaciones, pagas extras, 14 pagas, 1.200 euros o 1.500 euros al mes, al menos en nuestro sector. Bueno, y en general en el resto yo creo que es difícil. Eso se va a ir acabando. Lo que se va a ir potenciando cada vez más es el que tú seas autónomo, que tú te pagues tus autónomos y que tú trabajes. Ahora, esto igual os lo planteo como una especie de cosa mala, pero también ver la parte positiva. Es decir, voy a poder ganar muchísimo más dinero. ¿O no? Si yo cobro 1.000 euros al mes, pues ahí me quedo. Si yo trabajo y produzco para que pueda ganar más dinero, a lo mejor gano 2.000, a lo mejor gano 3.000. ¿Cuánto gana un empleado personal tuyo? Ayer físico. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Al mes. Ya, mucho dinero. 2.500. 2.500 euros, pues bueno, casi más que yo. Y trabaja al mes 120 horas. Al mes 120 horas. Bueno, pues se lo estará currando, pero también te digo yo que hay gente que tiene muchísimos menos clientes y cobra mucho más. O muchas trabajan menos horas y tienen más. En definitiva, la cuestión es que se nos va a plantear esa disyuntiva y que nosotros como gestores la tenemos que afrontar. Y es una oportunidad que nos da el mercado. Es decir, oye, yo puedo contratar y pagar una cuota, un salario mensual, o yo puedo utilizar otros sistemas, es decir, yo voy a primar la productividad, voy a primar el cumplir objetivos de nuestros trabajadores para que obtengan sus beneficios económicos a cambio. O puedo hacer una mixta, ¿eh? Si hoy en día tampoco esto es ni blanco ni negro, puedes hacerlo gris. Pero el problema, ojo, el tema es que lo tengas claro desde la propia dirección del centro.
Si nos orientamos desde la dirección del centro hacia ese modelo de gestión, evidentemente todos podremos trabajar mejor.